Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En la sesión de hoy, Arbitraje al Aula número 7, tendremos la temática de la primera audiencia de trámite. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino, soy la abogada de su centro y me complace presentarles al conferencista que en el día de hoy tenemos invitado, que es el doctor Henry Sanabria Santos, y del cual a continuación me permito leer su perfil profesional. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil y magíster en Responsabilidad Civil de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho Procesal Civil General en segundo año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y como profesor de varios posgrados en dicha casa de estudio. Miembro de la Comisión Asesora y Revisora del Proyecto del Código General de Proceso, creada por el Gobierno Nacional mediante Resolución 0016 del 16 de enero de 2012, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, abogado litigante y miembro de la lista de árbitros y secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y a quien descarto como uno de los principales apoderados en nuestros trámites arbitrales. Doctor Henry, desde la dirección del Centro de Arbitraje, agradecemos su participación y que por ende haya accedido a esta invitación. El público es todo suyo. Hoy nos corresponde hablar sobre la primera audiencia de trámite y me han aclarado que los destinatarios de este evento son estudiantes en esencia de pregrado. Por esa razón vamos a dirigir nuestra charla o vamos a dirigir esta intervención a tratar de hablar en un lenguaje un poco más claro, un lenguaje un poco más sencillo para quienes no han tenido la oportunidad de acercarse al arbitraje. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy de la primera audiencia de trámite. Esta primera audiencia de trámite en el esquema del proceso arbitral actual se desarrolla luego de que se han surtido dos fases muy importantes en el arbitraje. En primer lugar, la etapa introductoria del arbitraje. Es decir, ya hemos pasado toda la etapa correspondiente a presentación de una demanda, designación de los árbitros, instalación del tribunal y etapa introductoria del proceso. Todo lo que en derecho procesal se llama la litis contestatio o la etapa inicial o fase inicial del proceso. Pero además se desarrolla luego de que en el proceso ya los árbitros han fijado las sumas correspondientes a honorarios y gastos del tribunal y las partes, una o los dos, lo han pagado sus honorarios. Es decir, ya hemos adelantado, cuando llegamos a la primera audiencia de trámite, ya hemos adelantado una etapa muy importante o una etapa bastante avanzada del proceso. O por decirlo de otra forma, ya hemos avanzado bastante en el proceso. ¿Y por qué hemos avanzado bastante? Repito, porque ya hemos adelantado toda la etapa inicial, ya los árbitros han fijado sus honorarios y ya los árbitros se encuentran, y ya los honorarios se encuentran pagados o consignados. Y como ustedes saben, en este momento el presidente del tribunal tiene depositados a cuenta suya los honorarios de los árbitros. Todavía no los ha distribuido, los árbitros todavía no tienen derecho a sus honorarios, simplemente ya las partes los pagaron y el presidente está obrando o actuando como un simple depositario, como un simple custodio de esos honorarios que ya las partes pagaron. Entonces, pagados los honorarios, el tribunal debe señalar fecha y hora para la primera audiencia de trámite. Por una razón histórica, se llama primera audiencia de trámite. Porque ustedes seguramente se preguntarán y dirán, bueno, pero ¿cómo así que primera audiencia de trámite? Si a estas alturas ya tuvimos la audiencia de instalación, si a estas alturas ya tuvimos la audiencia de conciliación, si a estas alturas ya tuvimos la audiencia de fijación de honorarios, ¿por qué se va a llamar primera audiencia de trámite si ya hemos tenido varias audiencias? Es por una razón histórica que no vale la pena entrar aquí. Simplemente, digamos, es la primera audiencia de trámite luego de que ya se pagaron los honorarios y luego de que ya los árbitros están listos para adelantar el proceso. Entonces se señala fecha y hora y esta es una audiencia muy importante para
el proceso. ¿Por qué es una audiencia muy importante? Porque la primera audiencia de trámite cumple dos propósitos fundamentales. ¿Qué vamos a hacer en la primera audiencia de trámite? Dos actuaciones importantes, dos actuaciones claves, dos actuaciones fundamentales. La primera de ellas es que el tribunal va a resolver sobre su propia competencia. El primer aspecto es que el tribunal se va a pronunciar acerca de si tiene competencia o no para resolver de fondo el asunto. Y en caso de que encuentre competencia, el segundo aspecto que se va a adelantar es el relacionado con el decreto de las pruebas del proceso. Y aquí es importante hacer una aclaración. Seguramente, cuando uno por primera vez tiene un acercamiento al proceso arbitral, y en ese primer acercamiento a uno le dicen que en la primera audiencia de trámite el tribunal resuelve sobre su competencia, uno lo primero que se le viene a la cabeza es ¿cómo así? Si aquí ya hemos adelantado el proceso en una buena parte, ya surtimos la etapa introductoria del proceso, ya los árbitros fijaron honorarios, y cómo así que hasta bien adelantado el proceso es que los árbitros vienen a decir si son competentes o no. ¿Y por qué les hago esa pregunta? Porque seguramente cuando ustedes hacen el análisis en relación con los jueces civiles o los jueces administrativos, ustedes se dan cuenta que los jueces civiles al momento de admitir la demanda es que determinan que son competentes. Lo mismo hacen los jueces laborales, lo mismo hacen los jueces administrativos. Dicho de otra manera, si admiten la demanda es porque ellos se consideran competentes para tramitar y resolver el proceso. Aquí ocurre algo diferente. Cuando un tribunal de arbitraje admite una demanda, está asumiendo competencia para adelantar la etapa inicial del proceso. Está asumiendo competencia para adelantar todas las actuaciones procesales propias de la etapa introductoria del proceso. Cuando llegamos a la primera de trámite, la competencia que analiza el tribunal es la competencia para resolver de fondo el litigio. Es para hacer un pronunciamiento de fondo sobre el litigio. Dicho de otra manera, en la primera audiencia de trámite el tribunal se pronuncia es si tiene competencia para proferir un laudo que le ponga fin al conflicto. Porque competencia para tramitar la etapa introductoria del proceso la tiene. Para adelantar todas las actuaciones propias, procesales, inherentes a la etapa inicial del proceso, la tiene. Por eso es que los árbitros admiten, inadmiten o rechazan una demanda. Por eso es que los árbitros decretan medidas cautelares. Por eso es que los árbitros admiten reconvención, admiten llamamientos en garantía, aprueban o no aprueban acuerdos conciliatorios. ¿Por qué? Porque los árbitros, repito, ya han adelantado con competencia, con función jurisdiccional, la etapa inicial del proceso y llegan a la primera de trámites a estudiar la competencia para resolver de fondo el litigio. Muy bien, y en esta primera audiencia de trámite los árbitros tienen que analizar básicamente dos aspectos. El primer aspecto es si la controversia versa sobre derechos susceptibles de decisión arbitral. Es decir, si la controversia versa sobre derechos disponibles. Ese es el primer aspecto que analizan los árbitros al momento de resolver sobre su propia competencia. ¿Y por qué les digo eso? Porque ustedes saben que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Estatuto Arbitral, ¿qué derechos son susceptibles de ser o qué controversias son susceptibles de ser ventiladas en sede arbitral? Pues por regla general las controversias que se pueden ventilar en sede arbitral son aquellas que versan sobre derechos susceptibles de disposición particular, es decir, derechos disponibles. Me explico, derechos sobre los cuales yo pueda renunciar, yo me pueda allanar, yo pueda transigir, yo pueda conciliar.
Eso significa que derechos frente a los cuales yo no tenga capacidad dispositiva no pueden ser susceptibles de arbitraje. Por eso es que, por ejemplo, las controversias que versan sobre el estado civil de las personas no pueden llevarse a arbitraje por la sencilla y elemental razón que el estado civil de las personas no es susceptible de disposición particular. Entonces, lo primero que tienen que mirar los árbitros es si la controversia que se está debatiendo versa sobre derechos susceptibles de disposición particular o sobre derechos que expresamente la ley ha permitido decisión arbitral. Eso es lo primero que mira. ¿Qué tipo de controversia se está ventilando? Y como por lo general aquí se ventilan controversias de carácter contractual que versan sobre derechos económicos, pues los árbitros tendrán que verificar y decir, esta es una controversia que versa sobre derechos económicos, sobre derechos de carácter contractual, luego es una materia arbitrable. Entonces, repito, primer análisis que hacen es la controversia que aquí se está ventilando. ¿Es una controversia arbitrable? ¿Es una controversia susceptible de decisión arbitral? ¿Es una controversia que versa sobre derechos susceptibles de disposición particular? Y el segundo análisis que tienen que realizar es si esa controversia que se está ventilando en este proceso arbitral es de aquellas que las partes, resolvieron someter a decisión arbitral. Es decir, si esa controversia que se está ventilando queda cobijada o no por el pacto arbitral, queda o no inmersa en el pacto arbitral. Casi que como dicen los penalistas, lo que se hace aquí es un proceso de adecuación típica. Miremos a ver si este litigio que nos están ventilando en este proceso, si cabe o si es de aquellos, si se encuadra, si se enmarca dentro de los que las partes decidieron someter a decisión de los árbitros o resolvieron decidir o someter a decisión arbitral. Entonces, doctores, hecho ese análisis, el Tribunal de Arbitraje puede llegar a las siguientes conclusiones. Primera conclusión, no es competente. No hay competencia para resolver de fondo el litigio. Miren ustedes que en esta primera audiencia de trámite ya los árbitros conocen la demanda, la contestación, ya los árbitros saben si hubo o no demanda de reconvención, la contestación de la reconvención, si hubo o no llamamientos en garantía, es decir, ya los árbitros conocen perfectamente todo el litigio y ya los árbitros han podido analizar los dos aspectos que vimos, controversia susceptible de arbitraje y si la controversia está enmarcada o no en el pacto arbitral. Entonces puede suceder que la primera conclusión a la que llegan los árbitros es que no son competentes. ¿Por qué pueden llegar a la conclusión de que no son competentes? Pues por muchas razones. Primero, el asunto no es susceptible de disposición particular. Por ejemplo, el asunto tiene que ver sobre derechos irrenunciables, sobre derechos sobre los cuales no se puede transigir. Por ejemplo, versa sobre el estado civil de las personas. Por ejemplo, versa sobre algún ejercicio de potestades exorbitantes por parte de la administración en un contrato estatal. En fin, los árbitros hacen el análisis y dicen, esta materia no es arbitrable. O porque los árbitros consideran que las partes en el pacto arbitral no dejaron incluidos este tipo de controversias. Por ejemplo, esta controversia estaba involucrada era en el contrato promesa de compraventa y aquí lo que se están ventilando son controversias del contrato de compraventa, no del contrato de promesa. O por ejemplo, las partes limitaron solamente las controversias derivadas de la terminación del contrato y aquí el contrato no se ha terminado y lo que se está discutiendo es una interpretación de una cláusula. En fin, por muchas razones, los árbitros luego de hacer ese análisis la primera conclusión a la que pueden llegar es no hay competencia. Muy bien, ya vamos a ver qué pasa. La segunda posibilidad es que los árbitros consideren que hay competencia. Y varios aspectos sobre este tema. Primero, los árbitros resuelven sobre su propia competencia
mediante un auto, mediante una providencia que es susceptible del recurso de reposición. Es decir, la decisión frente a la cual los árbitros asumen competencia es un auto que es susceptible de recurso de reposición, bien sea porque se asume competencia o bien sea porque no se asume competencia. Lo que les quiero decir es que sea cual sea la decisión de los árbitros en torno a la competencia del tribunal, es una decisión susceptible de recurso de reposición. Y ya vamos a ver lo importante que es interponer este recurso de reposición. Muy bien. Si los árbitros declaran que no son competentes, se producen varias decisiones consecuenciales. La primera es que entonces deben decretar la terminación del proceso. ¿Por qué? Porque no tienen competencia para resolver el litigio. Lo segundo es que declaran extinguidas, finalizadas, las funciones del tribunal. Ya no hay más tribunal de arbitraje, no hay más proceso arbitraje. Lo tercero es que declaran que para esa controversia que se está ventilando en ese proceso, la cláusula compromisoria queda sin efecto alguno. El pacto arbitral para ese litigio queda sin efecto alguno. ¿Y por qué queda sin efecto alguno? Porque ya los árbitros dijeron que no son competentes para resolver ese litigio. Las partes, además, quedan en libertad de acudir a la justicia ordinaria o contencioso administrativo, según sea el caso, y los árbitros en esta providencia deben ordenar la devolución de los honorarios que, aunque las partes ya los pagaron, hasta ese momento se encuentran en poder del presidente del tribunal. Dicho de otra manera, no hubo competencia, se declaró finalizado el proceso, terminado el proceso, se declararon finalizadas las funciones del tribunal, queda sin efecto la cláusula compromisoria, los árbitros devuelven la totalidad de los honorarios que, repito, para ese momento estaban en poder del presidente del tribunal, y los árbitros aquí no van a recibir ninguna remuneración. Y no van a recibir ninguna remuneración porque simplemente dijeron no tenemos competencia para resolver el litigio. Claro. Ustedes dirán, aquí puede haber una injusticia para los árbitros, y es una injusticia porque los árbitros tramitaron todo el proceso en su etapa inicial. Fíjense, admitieron, inadmitieron, rechazaron demanda, los árbitros admitieron demanda de reconvención, se pronunciaron sobre llamamientos en garantía, se pronunciaron sobre medidas cautelares, y llegan a la primera de trámite y concluyen que no hay competencia para resolver de fondo. ¿Qué dice la ley? Los árbitros no tienen derecho en este caso a percibir nada de los honorarios. Pero ese es el procedimiento previsto en la ley, porque perfectamente los centros de arbitraje, que como todos sabemos, conforme a los artículos 2 y 58 del Estatuto Arbitral, los centros de arbitraje pueden diseñar normas de procedimiento. En algunos reglamentos de los centros de arbitraje se establece que cuando los árbitros se declaran no competentes en la primera de trámite, pueden tener derecho a percibir una parte de sus honorarios, pero repito, ello será en los reglamentos de los centros de arbitraje, porque si el procedimiento se sigue conforme a la ley, pues no habrá posibilidad alguna, y si los árbitros se declaran no competentes, pues no habrá derecho a percibir ninguna suma de dinero por concepto de honorarios. Entonces, primera decisión, nos declaramos no competentes. Quedan ustedes en libertad de acudir a la justicia ordinaria. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre? Porque fíjense que termina el proceso. Y el proceso terminó porque los árbitros dijeron no somos competentes. Y como los árbitros no son competentes, le dijeron a las partes, si quiere vayan a la justicia ordinaria o contencioso administrativa. Y entonces aquí viene una pregunta muy importante, es bueno, ¿y qué ocurre con la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad que yo había logrado en este proceso arbitral? Y quiero que aquí reflexionen. Miren ustedes, el demandante presentó su demanda ante la justicia arbitral. Y allá, en ese proceso arbitral, logró interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad. ¿Cómo logró interrumpir la prescripción? Ustedes lo saben, conforme al artículo 94 del Código General del Proceso. Muy bien. Entonces viene la pregunta. Oiga, yo había logrado interrumpir la prescripción, yo había logrado hacer inoperante la caducidad,
y ahora llegamos a la primera audiencia de trámite y el tribunal me dice que no es competente, que me vaya si quiere, que presente mi demanda ante la justicia ordinaria o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la pregunta que a mí se me viene a la cabeza es: ¿y qué pasa con la interrupción de la prescripción? ¿Y qué pasa con la inoperancia de la caducidad? Pues bien, el estatuto arbitral en el artículo 30 trae la solución y es: señor demandante, si usted quiere en el futuro proceso civil que va a tener que promover o en el futuro proceso contencioso administrativo que va a tener que promover, porque aquí ya los árbitros le dijeron que aquí no hay competencia, luego usted va a tener que ir a presentar la demanda ya, en ese futuro proceso, si usted quiere conservar o trasladar la fecha de presentación de la demanda arbitral al futuro proceso civil o al futuro proceso contencioso administrativo para que allá se la contabilicen para efectos de interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad, usted tiene 20 días para presentar la demanda. Dicho de otra manera, si usted sale del arbitraje y dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria del auto del tribunal que dice no hay competencia, usted presenta su demanda ante los jueces civiles o presenta su demanda ante los jueces de lo contencioso, dentro de esos 20 días hábiles siguientes, le van a decir en ese futuro proceso civil o le van a decir en ese futuro proceso contencioso administrativo: tranquilo, aquí va a volver a poder interrumpir la prescripción o va a volver a poder hacer inoperante la caducidad. Pero si usted deja pasar más de 20 días sin presentar esa demanda civil o esa demanda contencioso administrativo, pues allá en ese futuro proceso, para efectos de interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad, no le podrán tomar como fecha de presentación la demanda el día que presentó la demanda arbitral, sino que le tomarán el día que fue ante el proceso civil o ante el proceso contencioso administrativo, con el riesgo de que para ese día muy posiblemente ya haya vencido la prescripción o la caducidad. Lo que les quiero decir es que aquí hay una posibilidad que le dan al demandante, un salvavidas que le botan al demandante, que es decirle: tranquilo, usted tiene que irse a la justicia civil, tiene que irse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo según sea el caso, pero tranquilo, usted va a volver a poder interrumpir allá la prescripción o hacer inoperante la caducidad si presenta esa demanda ante los jueces ordinarios o contenciosos dentro del término de 20 días. Muy bien. Entonces, doctores, primera decisión: tribunal no competente. Segunda decisión: el tribunal considera que es competente. El tribunal dice: mire, estos derechos son susceptibles de disposición particular. Estos derechos son susceptibles de ventilarse o estas controversias corresponden a derechos susceptibles de ser ventilados ante un tribunal de arbitraje. Y segundo, yo he comparado el pacto de arbitraje, compromiso o cláusula compromisoria, con la controversia de la que da cuenta la demanda, la contestación, etcétera, y he llegado a la conclusión de que hay voluntad, de que las partes expresaron con claridad su voluntad de que este litigio se someta a decisión de árbitros. Dicho de otra manera, tenemos certeza de que somos competentes por la materia y por la expresión de la voluntad de las partes. Luego nos declaramos competentes. Ahora, puede suceder que los árbitros se declaren competentes para unas pretensiones y para otras no. Ello es perfectamente posible, es decir, la declaración de competencia puede ser parcial. Los árbitros pueden decir: frente a estas primeras 5 pretensiones, consideramos que somos competentes, pero frente a las pretensiones subsidiarias no, porque, por ejemplo, ¿qué tal que las pretensiones subsidiarias sean de carácter extracontractual? Y si son de carácter extracontractual y estamos hablando de un contrato con cláusula compromisoria, pues seguramente los árbitros no tendrán competencia. Lo que les quiero decir es que o puede ser totalmente competente o puede ser parcialmente competente. Y acá viene un punto muy importante. Cuando el auto mediante el cual el tribunal de arbitraje se declara competente, cuando ese auto cobra firmeza, porque acuérdense que este auto es susceptible de recurso de reposición, cuando el auto proferido en la primera de trámite cobra firmeza, se produce un efecto muy importante de cara a los honorarios de los árbitros.
Recuerden que hasta este momento el presidente del tribunal tiene depositados en una cuenta especialmente abierta para tal efecto los honorarios. El tribunal, el presidente del tribunal, esos dineros que le han pagado las partes o una sola de ellas por concepto de honorarios, el presidente tiene que ir a abrir una cuenta especial con esos dineros y proceder entonces a su depósito allí. Y en esa cuenta el presidente del tribunal solamente puede manejar los honorarios de ese tribunal. ¿Listo? Y debe ser una cuenta abierta en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, hasta ese momento el presidente del tribunal tiene los honorarios allá guardaditos, porque él es apenas un depositario, un custodio, un simple tenedor y administrador de esos dineros que no le pertenecen. Pero como ya en la primera audiencia de trámite, el tribunal asumió competencia y el auto cobró firmeza, el presidente del tribunal debe proceder a la primera distribución de esos honorarios. ¿Qué hace? Le paga a los árbitros el primer 50% de los honorarios. Le paga al secretario el 50% de los honorarios. El otro 50%, ¿cuándo lo va a pagar? Cuando el proceso termine por laudo arbitral, por la firmeza del laudo arbitral, o termine por cualquier otra causa o por voluntad de las partes. Lo que les quiero decir es, en ese momento el presidente del tribunal dice, mire, yo hasta el momento tenía guardado todo. ¿Qué voy a hacer? Me pago mi primer 50%. Le pago a los dos árbitros restantes su primer 50%. Le pago al secretario el primer 50% de sus honorarios. ¿Qué pasa con el otro 50%? El presidente sigue custodiándolos, sigue administrándolos. Y al centro de arbitraje le va a pagar el 100% de sus honorarios, que la ley llama partida de gastos del centro de arbitraje, que no es nada diferente que los honorarios del centro de arbitraje. Desde luego, si estamos hablando de un arbitraje institucional, que seguramente ustedes en las 7 u 8 sesiones anteriores de esta interesante iniciativa de arbitraje al aula, seguramente ya hablaron que en Colombia existen varios tipos de arbitraje, entre ellos pues el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, y el arbitraje institucional es el que cuenta con la administración, participación y colaboración administrativa de un centro de arbitraje. Y seguramente sus profesores allá también les dijeron que uno nunca ha visto un arbitraje ad hoc, que todos los arbitrajes que se ven son arbitrajes institucionales. ¿Por qué? Porque en Colombia los centros de arbitraje tienen una gran reputación, especialmente pues centros de arbitraje como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de otras ciudades, pues tienen una gran reputación y las partes prefieren siempre contar con la ayuda, colaboración administrativa de un centro de arbitraje. Muy bien, entonces fíjense que acá hay un punto muy importante. Cuando cobra firmeza el auto mediante el cual el tribunal asumió competencia, ya los árbitros tienen derecho al primer 50% de los honorarios. Lo mismo el secretario tiene derecho al primer 50% de los honorarios. El otro 50% el presidente lo sigue guardando, porque cuando el proceso termine por laudo o por voluntad de las partes, tendrá que distribuir el otro 50%. Y al centro de arbitraje, pues sí se le paga todo. Y aquí viene un punto muy importante, o un aspecto que vale la pena resaltar, que es el siguiente. Fíjense que aquí ya los árbitros, al tener firmeza, al haber cobrado ejecutoria, el auto mediante el cual el tribunal asumió competencia, fíjense que aquí ya los árbitros, en últimas, adquirieron el derecho a sus honorarios. Lo que pasa es que la ley le dice, se lo vamos a pagar en 2 contados. El primer contado, 50% acá, y el otro cuando profieran el laudo o el proceso termine por voluntad de las partes. Eso significa que si en la etapa de pruebas, por ejemplo, o días antes de proferir el laudo, por ejemplo, las partes llegan a una transacción o a una conciliación que implique la terminación del proceso, pues no le van a poder pedir a los árbitros que les devuelvan el 50% o la parte proporcional de los honorarios, porque los árbitros le dirán, no señor, de acuerdo con la ley, yo ya tengo derecho a todos mis honorarios. Lo que pasa es que la ley me había dicho 50% cuando cobre firmeza
el auto mediante el cual se asume competencia y 50% cuando quede en firme el laudo o el proceso termine por voluntad de las partes. Y como ustedes aquí lo están terminando por transacción o por conciliación, pues se causa el segundo 50% de los honorarios. Muy bien. Entonces, doctores, acuérdense que el auto mediante el cual se define la competencia, sea que el tribunal no se declara competente o sea que el tribunal se declara competente, es susceptible de recurso de reposición. Y viene un punto muy importante y es el siguiente. Interponer recurso de reposición contra el auto mediante el cual el tribunal se declara competente es supremamente importante. Porque cuando ustedes lleguen al arbitraje al aula, que será, me imagino, por allá el número 11, 12 o 13, a quien le corresponda hablar de recurso de anulación, el profesor que ustedes van a tener de recurso de anulación les va a recordar varias cosas. Primero, que es el único recurso junto con el de revisión que cabe contra un laudo arbitral. Segundo, que es un recurso extraordinario, que no genera una segunda instancia y que además es un recurso que solamente cabe por errores de procedimiento. Pero el profesor del recurso de anulación también les va a decir que las causales de anulación son taxativas, que están previstas en el artículo 41 del Estatuto Arbitral y que muchas de ellas traen requisitos de procedibilidad. Es decir, que no se puede interponer recurso de anulación si previamente no se han agotado ciertos requisitos. Pues bien, uno de los requisitos para varias de esas causales es interponer recurso contra el auto mediante el cual el tribunal asume competencia. Por ejemplo, la causal primera de anulación, que habla de la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del laudo arbitral, del pacto arbitral, perdón. Inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto de arbitraje. Usted no puede interponer esa causal del recurso de anulación si no interpone recurso previamente de reposición contra el auto mediante el cual el tribunal asume competencia en la primera audiencia de trámite. La segunda causal, falta de jurisdicción, falta de competencia o caducidad. Usted no puede interponer esa causal de anulación si previamente en la primera audiencia de trámite no interpuso recurso de reposición contra el auto mediante el cual el tribunal se declaró competente. Tercera causal, no haberse constituido el tribunal en debida forma. Usted no podrá interponer recurso de anulación si previamente en la primera audiencia de trámite usted no interpuso recurso de reposición contra el auto mediante el cual el tribunal se declaró competente. Entonces miren la importancia de la primera audiencia de trámite y miren la importancia de si una parte considera que el pacto arbitral no surte efectos y a pesar de eso el tribunal asumió competencia, recurre al auto, porque si no recurre ese auto de competencia, posteriormente no podrá hacer uso de la causal de anulación del numeral primero del artículo 41. Si usted considera que hay falta de jurisdicción del tribunal, o hay falta de competencia del tribunal, o que ya operó la caducidad y por ende el tribunal no podía resolver de fondo el litigio, pues bien, interponga recurso de reposición contra el auto mediante el cual el tribunal asumió competencia. Si no lo hace, se le cierra la puerta para acudir a la anulación. Si usted considera que el tribunal no se integró en debida forma, pues bien, tendrá que alegarlo en el curso del proceso y la última oportunidad que tiene para alegarlo es interponer recurso de reposición contra el auto mediante el cual el tribunal asumió competencia. ¿Esto por qué? Porque lo que quiere la ley es que nadie sorprenda a nadie interponiendo recursos de anulación por errores de procedimiento cometidos durante el curso del proceso si previamente no se han hecho valer en el curso del proceso arbitral. Eso se llama lealtad procesal, buena fe procesal, que ustedes que son alumnos de pregrado tienen que aprender que buena falta que le hacen los abogados de este país y no conocen ese término buena fe y lealtad procesal. Ustedes que están chiquitos tienen que aprender que eso existe en los procesos. En los procesos uno se comporta con claridad, con transparencia y todo el ordenamiento jurídico apunta a que las partes sean diligentes, probas, transparentes, honestas, es decir, que obren con lealtad y buena fe. Muy bien. En firme el auto mediante el cual se asume la competencia, le corresponde al tribunal entrar a pronunciarse sobre las pruebas.
¿Sobre cuáles pruebas? Pues sobre las que han pedido las partes. ¿Cuándo? Pues en las oportunidades probatorias establecidas en la ley. Y las oportunidades probatorias establecidas en el proceso arbitral no son otras diferentes que las que se establecen para los procesos civiles. Básicamente son las mismas. Entonces el tribunal tendrá que hacer un pronunciamiento sobre el decreto de las pruebas pedidas por las partes. E incluso, como los árbitros ejercen jurisdicción, los árbitros cumplen función jurisdiccional, pues si ellos quieren también podrán decretar pruebas de oficio. Muy bien. Y entonces, aquí hay varios temas importantes en materia de pruebas en la primera audiencia de trámite. Lo primero, en contra del auto que decreta una prueba, no cabe recurso alguno. Cuando el tribunal decreta pruebas, cuando los árbitros decretan pruebas, contra el auto que decreta una prueba, no cabe recurso alguno. Si el tribunal negare una prueba, contra ese auto cabe recurso de reposición. ¿Listo? Obviamente, cuando el tribunal decreta pruebas de oficio, tampoco cabe recurso alguno. Obviamente, ese recurso tendrá que interponerse en audiencia y resolverse igualmente en audiencia. Muy bien. ¿Cuándo se van a practicar las pruebas? ¿En audiencias? ¿En cuántas audiencias? Las que resulten necesarias. Si tenemos que practicar 40 testimonios, pues vamos a practicarlos en las audiencias que sean necesarias. Si vamos a tener que practicar interrogatorios de parte, el tribunal señalará fecha y hora para adelantar esas audiencias en el momento en que resulte necesario. Si vamos a tener que practicar inspecciones judiciales, exhibiciones de documento, etcétera, pues en las audiencias que resulte necesario hacer. Lo que les quiero decir es que con la firmeza del auto de pruebas termina la primera audiencia de trámite. Termina la primera audiencia de trámite. Y lo que sigue en adelante serán las audiencias de pruebas. Y aquí la finalización de la primera audiencia de trámite tiene un efecto muy importante, que es el siguiente. A partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, porque acuérdense, termina la primera audiencia de trámite con el decreto de pruebas y lo que sigue son las audiencias de pruebas. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. ¿Cuándo van a hablar de eso? Pues cuando venga el profesor de pruebas en el arbitraje a la siguiente sesión de arbitraje al aula. Nosotros hoy quedamos en la primera audiencia de trámite, pero lo que les digo es terminamos la primera audiencia de trámite y eso marca un efecto para el término de duración del proceso. Finalizada la primera audiencia de trámite, empieza a contabilizarse el término de duración del proceso arbitral. Y sobre eso, doctores, tengo 5 cosas que decirles. Y con eso terminamos, con las 5 cosas que tengo que decirles. Primero, si ustedes se preguntan cuál es el término de duración del proceso arbitral, la respuesta es el que hayan pactado las partes. La gente suele decir 6 meses. No. El término de duración del proceso arbitral es el que hayan pactado las partes. Si las partes no pactaron nada, será de 6 meses. Contado, repito, a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. En época de pandemia, se expidió un decreto legislativo, que fue el decreto 491 de 2020, que estableció que en aquellos casos en que las partes no hubieran acordado un término de arbitraje, no sería de 6 meses, sino de 8 por efectos de la pandemia. Pero hoy ese decreto legislativo, como ya acabó la emergencia sanitaria, sin saber si volveremos a esa emergencia sanitaria o no, pero por ahora no estamos en ella, volvimos al término de duración de 6 meses. Pero repito, doctores, si algún día a ustedes le preguntan de manera general, ¿cuál es el término de duración de un proceso arbitral? Ustedes tienen que decir el que las partes hayan pactado. El proceso arbitral es tan bueno que hasta las partes pueden pactar término de duración. Si no lo hacen, el legislador suple ese silencio diciendo 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Segundo, el término se puede prorrogar una o varias veces, pero las prórrogas no pueden exceder en total
el término inicial de duración. Eso significa que si el término de duración inicial fue de 6 meses, yo puedo prorrogar ese término varias veces, pero la sumatoria de todas las prórrogas no puede exceder de esos primeros 6 meses. Tercero, la prórroga únicamente puede ser solicitada por las partes o por sus apoderados con facultad especial para ello. Dicho de otra manera, los árbitros de oficio no pueden prorrogar el término de duración del proceso. La prórroga es una facultad exclusiva de las partes y las partes podrán hacerlo directamente o concediéndole facultad especial a su apoderado. Por eso es que ustedes van a ver que en los procesos arbitrales, en los poderes, es muy frecuente que se coloque el apoderado queda especialmente facultado para pedir prórroga o ampliación del término de duración del proceso. ¿Por qué? Porque la ley arbitral ha establecido que esa no es una facultad inherente al poder, sino que tiene que ser una facultad expresa. Si el apoderado no tiene facultad expresa, pues no podría ponerse de acuerdo con la contraparte y solicitar la prórroga de duración del proceso. Cuarto aspecto. Al proceso arbitral se le deben sumar los días en que el proceso haya estado interrumpido o suspendido de acuerdo con la ley. Ustedes saben que los procesos se pueden suspender por muchas razones. Por la muerte de un apoderado judicial, por la muerte de un árbitro, por la renuncia de un árbitro, por la muerte del secretario, por voluntad de las partes, por solicitud de las partes. Pues bien, cuando el proceso esté interrumpido o suspendido, esos días en que el proceso ha estado interrumpido o suspendido se le tienen que agregar al término de duración del proceso arbitral. Y en ningún caso las suspensiones por voluntad conjunta de las partes podrán exceder de 120 días. ¿Listo? Esa es la cuarta cosa que les quería decir. Y la quinta cosa, o el quinto aspecto, para que no suene tan feo, la quinta observación es que el proceso arbitral o el término de duración debe ser suficiente. ¿Para qué? Para que los árbitros practiquen las pruebas, para que se escuchen los alegatos de conclusión, para que los árbitros profieran el laudo arbitral y para que resuelvan sobre las peticiones de corrección, adición o aclaración que se formule respecto del laudo. Dicho de otra manera, los árbitros deben ser tan previsivos que ese término de duración del proceso arbitral, junto con sus prórrogas y los días de adición, deben ser suficientes para que el laudo arbitral se profiera y quede en firme. Porque hay una causal de anulación que nos señala que si el laudo es extemporáneo, es susceptible de anulación. O si se profiere el laudo, pero lo que resulta ser extemporáneo son las decisiones sobre las solicitudes de aclaración, corrección o adición, también sería causal de anulación del laudo, pero sobre ese aspecto seguramente ustedes tendrán que volver más adelante, por allá en arbitraje al aula modelo 19, cuando estén hablando ya del recurso extraordinario de anulación. Entonces, doctores, esto es a grandes rasgos lo que es la primera audiencia de trámite. Yo destaco, a modo de conclusión, varios aspectos. Es quizás la audiencia más importante del proceso arbitral, porque el tribunal, como lo dijimos, resuelve sobre dos aspectos que son cardinales, esenciales, fundamentales para el proceso arbitral. Ni más ni menos la decisión de competencia. Aquí los árbitros, después de analizar ya y de conocer ya cuáles son las posiciones litigiosas, los árbitros dicen, tenemos o no competencia para resolver de fondo. Hasta aquí tuvimos competencia para tramitar el proceso, porque somos jueces. Ahora vamos a mirar si sí vamos a poder resolver de fondo esto o no. Eso es un aspecto de mucha importancia para el proceso. Y es de mucha importancia porque ya lo vimos. De aquí depende de si usted interpone el recurso o no, que más adelante pueda utilizar el recurso de anulación. De aquí depende la causación de los honorarios de los árbitros. De aquí depende de que ya los árbitros dijeron, esto lo vamos a fallar de fondo. Para resolver esto de fondo somos competentes. Pero además, en esta audiencia se decretan las pruebas. Y finalizada esta audiencia, empieza a contabilizarse el término de duración del proceso. Como ustedes podrán observar,
Son muchos los aspectos importantes en esta primera audiencia de trámite. No confundan esta audiencia con la audiencia inicial del proceso civil. La gente que no está muy familiarizada con el arbitraje dice, ah, claro, primera audiencia de trámite, esa es la misma audiencia inicial del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, o esa es la audiencia inicial del CEPACA. No, esta es una audiencia diferente, porque aunque el proceso arbitral es un proceso, y es un proceso declarativo, tiene una configuración un tanto diferente en ciertos aspectos o en varios aspectos a la de los procesos civiles y contenciosos administrativos. En esos términos, doctora, pues ya veo que usted se está despidiendo, yo también me despido y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la responderé y si no, pues quedo muy agradecido por la invitación que ustedes han efectuado. Doctor Henry, muchísimas gracias. Efectivamente, habíamos abierto un chat de preguntas y hemos recibido hasta el momento 2, sin menospreciar que puedan darnos alguna más. La primera pregunta dice, si las partes pactaron un término de duración, pero establecieron que se contaba desde la integración, ¿ese conteo es desde la audiencia de instalación o desde la primera audiencia de trámite? Las partes tienen libertad para decir cuál es el término de duración del proceso. Pero el momento a partir del cual se computa el término de duración del proceso sí fue un aspecto definido en la ley. ¿Listo? Entonces yo creo que si las partes dicen que el término de duración del proceso será de 2 meses contados desde la instalación o contados desde la presentación de la demanda, la forma de interpretar esa estipulación con arreglo a la ley es que esos 2 meses que pactaron o ese mes que pactaron o el término que pactaron no debe contarse a partir del momento en que las partes dijeron, sino a partir del momento en que lo dijo la ley, que es la finalización de la primera audiencia de trámite. Pero como sobre esto, pues nadie va a... En derecho procesal yo siempre suelo decir que la tesis más acertada no es la que mejor se amolde a la ley, sino la más segura. Pues seguramente habrá alguien que diga, mire, frente a esas, y eso pasa en la práctica, cuando los árbitros ven que así está pactado, lo más seguro es que le dicen a las partes, tienen que modificar la cláusula. Modifiquen la cláusula porque me parece muy peligroso ese pacto que ustedes dijeron, modifiquen la cláusula con un término diferente o si quiere pongan ese término, pero dejen claro que es a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. De hecho, hay muchos árbitros que dicen, si ustedes no modifican la cláusula, frente al temor de una posible interpretación en contra, nosotros preferimos renunciar como árbitros a ese tribunal porque no nos comprometemos a resolver este proceso como ustedes lo han pactado. Pero yo personalmente creo que la interpretación debe ser que con independencia del término que hayan fijado las partes o lo que hayan dicho las partes, es la ley la que señala que es a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Pero soy consciente que frente al temor que puede producir otra tesis, muchos árbitros, repito, le dicen a las partes o modifican la cláusula o no les acepto la designación, o modifican la cláusula o renunciamos a este tribunal porque yo no me voy a someter a que el día de mañana me vengan a decir en sede de anulación que la cláusula debe interpretarse conforme a la voluntad de las partes y resulte el laudo anulado por esa determinación. Eso pasa, además, doctora, porque los abogados a veces son muy imaginativos redactando cláusulas de arbitraje. ¿Para qué se ponen en esa? Simplemente digan 6 meses, 3 meses o no digan nada. Si no dicen nada, la ley les suple ese silencio diciéndole 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Espero que con eso la respuesta haya sido satisfactoria. Sí, y entonces ahí sería el tribunal arbitral desde la audiencia de instalación poder hacer esa ratificación. Claro, en la práctica lo que yo he visto y lo he visto en muchas ocasiones es que en la audiencia de instalación las partes, los árbitros les dicen, mire, antes de instalarnos tenemos la siguiente inquietud. Ustedes han sido muy imaginativos, les dio por redactar cláusulas y por ser imaginativos, creativos a la hora de redactar cláusulas y se pusieron a decir que 2 meses contados a partir de la instalación. Les queremos decir que 2 meses contados a partir de la instalación no lo resuelve nadie este proceso, porque nomás en la etapa de contestación de la demanda y etcétera, se nos va 1 mes, ¿cierto? Y es que en 2 meses ni un ejecutivo de alimentos sale, ¿listo? Ni una restitución de inmueble arrendado sin oposición sale en 2 meses. Entonces, nosotros, si ustedes no modifican esa cláusula,
renunciamos o no nos instalamos, porque bajo ninguna circunstancia vamos a asumir la responsabilidad de resolver este pleito como ustedes lo han dicho. Primera opción, que es la más segura, porque si las partes están ahí o se comprometen a modificar la cláusula, pues queda saneada cualquier irregularidad. Yo soy de la tesis, pero repito, es la tesis acertada, pero no la más segura, que el momento a partir del cual empieza a contarse el término de duración del proceso fue un asunto determinado por la ley. ¿Ya? Y la ley es la que lo dice. Y las partes pues no podrían modificar esa disposición legal. Las partes lo que pueden decir es cuál es el término, pero el momento a partir del cual se debe empezar a contar es un asunto de ley. Pero aunque estoy seguro que es la tesis correcta, es la tesis acertada, seguramente no es la tesis que en la práctica más seguridad genere. De hecho, lo que más seguridad le genera a los árbitros es o modifican la cláusula o se quedan sin árbitros, porque nadie les va a aceptar asumir una responsabilidad tan grande. Y la segunda pregunta va también como por el mismo camino. En un arbitraje estatal, si las partes pactaron un término de duración, ¿prima lo que dijeron las partes o lo que se establece en la ley? Prima lo que digan las partes, necesariamente prima lo que digan las partes. Dicho de otra manera, acuérdense que las partes pueden acordar varios asuntos en el arbitraje. Por ejemplo, las partes pueden acordar el número de árbitros. Si las partes guardan silencio frente al número de árbitros, la ley suple ese silencio, ¿cierto? Por ejemplo, las partes pueden acordar si su arbitraje será ad hoc o institucional. Si guardan silencio, se entenderá que es institucional, o si es una entidad pública, se entenderá que es institucional. Pues bien, otro de los aspectos que la ley le ha dicho a las partes, díganlo, digan ustedes, pónganse de acuerdo, es el término de duración del proceso. ¿Cuánto quieren ustedes que dure el proceso? Ah, no dijeron nada, tranquilos. Si no dijeron nada, yo entro a suplir ese silencio. Dicho de otra manera, la norma que establece el término de duración del proceso es una norma supletiva en el proceso arbitral, supletiva a la voluntad de las partes. Solamente entra a operar frente al silencio de las partes. Mi recomendación: si van a reducir el término de duración del proceso en el pacto arbitral, mejor no pacten nada. Si se van a poner de imaginativos, mejor no pacten nada. Que la ley en eso fue sabia y dijo 6 meses a partir de la terminación de la primera audiencia de trámite, 6 meses que si ustedes quieren pueden prorrogar, 6 meses a los cuales les vamos a agregar los términos en que el proceso estuvo suspendido o interrumpido, así que no se pongan a inventar. Si van a pactar algo, pacten algo más amplio, no pacten para reducir los tiempos, que tan en los procesos judiciales como en la vida de los afanes solo queda el cansancio. No olviden que este y todos los demás episodios de Arbitraje al Aula se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que lo puedan consultar cuando quieran. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.